de suma importancia el tema de la gestión de la calidad educativa, sobre todo porque estamos en un contexto en que, a propósito de la tecnificación de la educación, siempre es importante que no quede de manera negativa el hecho de que la educación dentro de las TIC pues no implica un aprendizaje. Y a propósito de que nosotros estamos haciendo una maestría con este método tan innovador, me parece de suma importancia que, que la calidad y la gestión del aprendizaje, tanto como la planificación y la supervisión, juegan un papel determinante dentro de nuestros contextos, ya que la mayoría de nosotros pues, nos dedicamos afortunadamente a lo que es la docencia, ¿verdad? Siempre estamos implicados dentro de estos asuntos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo por las exigencias, muchachos, muchachas, que el mundo actual nos demanda en cuanto a entender y poder tener acceso a esa información, pero más que la información, contar con profesionales que realmente enseñen, ¿verdad? Eso es importantísimo y sobre todo esa calidad va a depender específicamente de ese mensaje, de esa información, como se la hagamos llegar a nuestros estudiantes. Entonces, en principio, este módulo me parece a mí muy importante y me encanta el cierre de todo de nuestra maestría, ya que aquí nosotros pues, nos vemos en el espejo, aprendemos mucho, sobre todo que si hacemos una introspección, pues tenemos que mejorar muchísimo, debemos de mejorar en calidad, debemos de ser mejores gestores, debemos de promover la supervisión. Entonces todo esto pues simplemente es algo que desde adentro lo debemos de vivir para poder también proyectarlo hacia el exterior. Es que para eso, en lo que hemos leído, ¿verdad? Durante el módulo, hemos observado la importancia que tiene, por ejemplo, la supervisión, porque esta supervisión nos permite a nosotros identificar alguna fortaleza que ya tienen los maestros y sobre todo ¿verdad? Las dificultades para poderle retroalimentar al docente y que éste pueda mejorar, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo pienso que la supervisión es algo fundamental y aunque le tengamos ¿verdad? Cierto recelo a las supervisiones, pero me parece que son fundamentales para que nosotros podamos mejorar en el proceso. Claro, pero también yo creo que hay que recordar en ese sentido que debe ser un proceso a la misma vez, ¿verdad? Integral pero formativo, es decir, que no solamente abre espacio a identificar las debilidades o las necesidades en este caso, sino también a identificar fortalezas, ¿no? Que me brinden un espacio donde yo pueda introducir nuevos cambios. Pero claro, esos cambios deben ser pertinentes también, que surjan verdaderamente de la necesidad que identifico, y no como un proceso globalizador, es decir, que todos debemos estar estandarizando, sino que realmente sea algo que va a contribuir. Y por otra parte debe abrir espacio a la creatividad, es decir, claro, con esos nuevos cambios, pero a la criticidad, es decir, una criticidad constructiva, no algo como que se vaya como un juicio o una sanción, pero yo creo que, claro que es muy importante para mejorar, en este caso si hablamos de Ahora bien, podríamos preguntarnos si supervisar, monitorear y controlar es lo mismo. No, no es lo mismo. En el caso de supervisar es un proceso que implica un examen, un análisis, una valoración objetiva de un servicio que se presta o de una institución, en el caso de nosotros todo lo que es el área educativa, de sus diferentes niveles. En el caso de monitorear o un seguimiento, es un proceso de recolecta, de análisis y utilizar la información para darle un seguimiento a un programa para saber si se van cumpliendo los objetivos y guiar las decisiones de gestión. En el caso de controlar, es un acto que se realiza para saber si una actividad se cumple o no se cumple. En el caso de las supervisiones, en el ámbito educativo, yo lo llamaría que hay la supervisión, el monitoreo también de manera administrativa y también de manera pedagógica, y la que se le va a hacer al docente, todo para la mejora. Bueno, siguiendo el tema, ¿verdad? De lo que estamos discutiendo,
Yo considero de que acá en Nicaragua la supervisión, la planeación, el monitoreo y la evaluación, pues en realidad deja mucho que desear. Comenzando desde que la Constitución de Nicaragua dice que todos los nicaragüenses debemos adoptar a una educación y sabemos de que debemos de hacer campañas de alfabetización porque hay unos chicos y niños que todavía no tienen el acceso a la educación. Luego, la educación no únicamente depende de los centros educativos, sino que también depende de la formación que se le da en el hogar. Recordemos que es el primer pilar fundamental, la familia, en la cual el hijo, nuestros hijos aprenden las éticas y valores del comportamiento que van a desarrollar en nuestros centros educativos. Nicaragua también tiene, pues, en esta parte de evaluación, supervisión y monitoreo, una gran debilidad desde el punto de vista de que nuestros hijos entran, ¿verdad?, a ser alumnos al preescolar, pasan por una primaria, pasan por una secundaria o escogen otras carreras técnicas y pasan a la universidad, se siente un cambio, ¿verdad?, entre cada ciclo. Es decir, que no está engranado todo, que no tiene un seguimiento continuo, ¿verdad?, para poder que sientan que esta educación lleva su proceso. Desde el punto de vista, yo considero también de que la planificación, evaluación, monitoreo y evaluación en Nicaragua no se realiza de la manera correcta, ¿verdad?, porque primero debemos de enfocarnos en que debemos de ser maestros para saber cómo aplicar esta técnica. Y mi punto principal en la educación sería que debemos de cambiar la ideología de los y las profesores, de los docentes. Es decir, de que debemos de cambiar la ideología de realizar pruebas, ¿verdad?, centralizadas en lápiz y papel, a pruebas y exámenes que realicen y desarrollen habilidades de los y las. Es decir, pasar de un ciclo de enseñanza a un ciclo de aprendizaje. Siempre es importante la supervisión, ¿no? Nosotros hablamos de manera subjetiva. Por lo general, yo, del tiempo que llevo trabajando en una León, creo que una vez nos supervisaron, ¿verdad? Deberían de haber sido muchas veces más. Sin embargo, siempre se escucha de que, bueno, ahora van a supervisar, ahora hay que tener, hablan de que hay que tener los planes, hay que tener todos los documentos de planificación de la clase, porque cuidadito llegan de improviso la gente. Entonces, a veces las personas lo sienten como una amenaza. Entonces, la supervisión es la bruja encantada, ¿verdad?, de este cuento. De tal manera que las personas pues no lo ven de manera más propositiva. Yo me acuerdo saber que a mí me supervisaron, a mí me gustó muchísimo, pues me dijeron cosas que tenía que mejorar y para mí fue muy importante, y esos errores que había que mejorar no los volví a hacer, y además pues lo satisfactorio que fue de ese punto de vista, porque a veces si tenemos un engranaje cultural que si alguien te supervisa es porque estás en la mira, y yo me acuerdo de la actitud de ese día de mis estudiantes, ¿verdad?, pues estaban bastante tranquilos, hacían preguntas y todo, sin embargo se dieron cuenta de la situación de la supervisión. Y otros compañeros recuerdo que mostraron una actitud bastante negativa, decían de que no iban a dejar entrar a la profesora, que iba a supervisar, y se refirieron de manera bastante negativa de la situación en ese momento. Entonces considero de que si a lo mejor tuviéramos una percepción más positiva de lo que implica la supervisión, entonces sería otra la historia, porque de igual manera nuestros estudiantes, si les decimos vamos a revisar la tarea, que de igual manera implica un monitoreo de cómo vas trabajando, y si le pones algo que a lo mejor él no espera, es decir, te convertís en una amenaza, a veces te dicen cosas inapropiadas, ¿verdad?, porque ahora tenemos, es decir, negativamente muchos mensajes que los estudiantes te mandan bastante amenazadores. Entonces, me parece a mí que siempre la supervisión, la calidad y la gestión están dentro de nuestro ambiente, ¿verdad? Lo que sucede es la forma como nosotros le hemos dado vida a cada uno de ellos.
en este sentido. A ver, nosotros andamos un calzado que tiene calidad, no vamos a andar a comprar un zapato y al día siguiente se va a romper, ¿verdad? Andamos ropa que no se nos va a abrir en el camino. Entonces, están sometidos a calidad, los lentes que utilizamos, ¿verdad? El carro que conducen, la evaluación, la calidad, es decir, todas las pruebas importantes. Entonces, ¿por qué no la educación, que es donde está formando a los seres humanos? Nosotros evaluamos, decimos, ¿es buena la maestra del niño? Como refería Manu, la maestra del niño en preescolar, es buena la maestra del niño en la primaria, en la secundaria. Y de igual manera cada uno de nosotros tenemos siempre la memoria de aquel maestro que me enseñó esto, de aquel maestro que me dijo esto, en cada uno de los niveles que nosotros vivimos. Entonces no deberíamos a lo mejor de tener una referencia negativa, totalmente subjetiva de lo que es la supervisión, sino que a lo mejor pues dentro de los aspectos es devolverle como su propio valor, específicamente hablando de lo que implica la calidad. O sea que retomando eso y tal vez tratando de sacar la idea principal de eso es como irle quitando esos mitos que hay alrededor de la supervisión, bueno, y en este caso es promover verdaderamente la importancia que tiene, claro, para la comunidad, pero a la misma vez es decir, de que esta supervisión yo no la vea como dice, como el enemigo número uno, sino como algo que a mí de verdad me va a colaborar a mejorar tanto mi relación, ¿verdad?, con mis estudiantes, como también ellos van a responder de una manera más adecuada, se puede decir, en este caso. Pero ahí digamos que un aspecto que también me gustaría agregar, quizás eso ocurre a nivel universitario, pero también he tenido la oportunidad de estar con maestros de educación básica, por ejemplo, donde generalmente estos procesos, ¿verdad?, claro, se ven un tanto parecidos a eso, pero es como que en cuestiones de frecuencia no se dan. Es algo que sí se dice, ¿verdad?, en papel, pero que en la práctica prácticamente no, digamos, no está en evidencia que de verdad contribuye, porque generalmente se ve como un proceso burocrático, pero no como un proceso parte fundamental de la metodología activa. Y en ese caso creo que tiene mucho que ver sobrecargo de funciones, también lectores, escritores, docentes, etcétera, y eso creo que dificulta bastante ese sentido. Bueno, si tienen algo más que agregar en ese sentido, porque yo he estado haciendo algunas reflexiones, ¿verdad?, de los aspectos. En este caso, que deberíamos cuidar la planificación, la supervisión, y uno de los, digamos, que dos aspectos que digamos que me llamó más la atención y que creo hay que verlo, es un tanto, no solo entenderlo como la conceptualización, ¿no?, sino que de verdad se vea como ese acompañamiento, esa asesoría, pero que sea planificada, que no es algo que vengo un día y en realidad no sé qué es lo que va a hacer ni nada de eso, sino que sea planificado, que sea continuo, porque ya lo decía Marvel, ¿no?, que debe haber un monitoreo en ese sentido, pero a la misma vez debe ser contextualizado, que no sea algo como lo que le decía, que porque todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también lo voy a hacer. Exactamente, pero a la misma vez respetuoso a los saberes. En este caso, bueno, si hablamos de directores, si hablamos de docentes, si hablamos de especialistas en el ámbito, etc. Pero a la misma vez cuidar que todo eso vaya en pro de la calidad del aprendizaje del estudiante. Y por ahí a veces siempre tomamos en cuenta la diversidad, ¿verdad?, como se decía, las diferencias individuales, etcétera, pero sin descuidar también al maestro, ¿verdad?, su formación, su parte integral, pero que este maestro no solamente esté esperando el observador externo, ¿verdad?, sino que también él pueda crear mecanismos que se autorregulen el mismo. Y en este caso puede, digamos, formar un equipo entre estudiantes y maestros, donde
conocimiento necesario que nosotros necesitamos para identificar aquellas debilidades y mejorar. Entonces, yo creo que tiene que ser bidireccional, no esperar que solamente alguien. Lo que pasa es que a mí me parece que para que este monitoreo y todo el proceso de supervisión tenga éxito, en principio lo que tenemos que hacer es un proceso de concientización primero. O sea, brindarle la información al maestro para que el maestro sepa para qué van a llegar, cuál es el objetivo de la llegada, por qué los vas a supervisar, qué va a ocurrir luego de la supervisión. O sea, eso es fundamental, me parece a mí, para ir quitando todos los estigmas que tiene el proceso de monitoreo, porque si solo llegamos, nos quedamos con la evaluación, no le decimos nada al maestro, eso crea cierta incertidumbre que no va a dejar que trabaje tranquilo en la academia. Así es. Yo pienso que en esto debe, en todo esto que hemos hablado, desde la planificación hasta la evaluación, todos los procesos deben de ser continuos, permanentes, y que también tiene que estar enfocado en el aspecto social, que salga a la sociedad, que los docentes se sientan motivados, que también sepan, conozcan el desarrollo de sus labores los docentes. Y como decía Darly, que haya una planificación y que todo sea de manera sistemática, ¿verdad? Que también en el caso del monitoreo, que es algo también que hemos abordado mucho, del miedo de los estigmas, que los que vayan a monitorear estén capacitados, que sean justos, que sean honestos, que sean orientadores, pedagogos, que no marquen, ¿verdad? Que no vayan maltrato a los docentes, que se vea que todos haya una actuación de una manera ética para obtener, y que realmente el fin es de obtener los objetivos y que todos sean buenos resultados, para que así encaminarnos en todo en bien de la sociedad, porque finalmente la educación es eso, la preparación para la salida nuestra hacia la sociedad. Nosotros vendemos un producto, ¿verdad? Aquí y el producto pues es el proceso de enseñanza, y tenemos nuestros clientes, ¿verdad? Hablando desde el enfoque del cliente. Entonces es importante siempre dar calidad, que el producto esté bien supervisado, que haya tenido un monitoreo durante su proceso. Entonces ahora es importante, ¿verdad?, que todos los profesionales quieren ser docentes, porque es el momento del boom de la educación, el boom de la tecnología. Entonces los seres humanos, los profesionales, encontramos que la educación es una forma de desarrollar, pero de igual manera hay que conocer las habilidades, las aptitudes de cada uno de nosotros, para ver en qué medida nosotros también podemos dar lo mejor de sí en este sentido. Y otra cosa, pues, como las nuevas exigencias nos lo plantean, es ser competentes, hablando a propósito del currículum por competencia. Y en este sentido me parece a mí que los cambios son oportunos, ¿verdad? A mí me encantan los cambios, aunque generen crisis, ¿verdad? Es porque algo te mueve desde adentro. Entonces a mí los cambios, las reformas, el hecho de no estar en algo siempre igual, sino que variar, a mí me parece súper bien, propositivo y adecuado para las nuevas tendencias en cuanto a la modernidad y a los nuevos enfoques del mundo actual.